Subimos y estoy así como que, ¿qué acaba de suceder aquí? Ojo con las vistas que tenemos desde el puente. Esto es otro nivel. Aquí se puede apreciar perfectamente la majestuosidad de este lugar. Así que lo que les voy a decir en este momento sería naturalmente imposible, pero estamos en Singapur. Estoy en un bosque nuboso y al frente tengo vista al mar. ¿Qué es esta locura? Recrearon una cascada. Esta que tienen aquí es la cascada artificial más grande del planeta. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, yo no sé qué pasa con Singapur, que estos bichos quieren solo tener lo mejor del mundo. Resulta que tienen el mejor aeropuerto del mundo, el mejor zoológico del mundo, son uno de los países más ricos del mundo y ahora resulta que también tienen uno de los mejores parques del planeta. Más de 100 hectáreas, más de 1.000 millones invertidos en este lugar. Hoy vamos a estar explorando Gardens by the Bay. Ojo como andamos con el inglés, o en español, los jardines de la bahía de Singapur. Básicamente este es un lugar que, a lo que entiendo, combina a la perfección la naturaleza con la arquitectura. Tengo que decirles que solo la llegada es exageradamente épica. Aquí tenemos el Marina Bay Sands, uno de los mejores hoteles de Singapur. Por allá nos encontramos la rueda, la ciudad, y aquí al frente vamos viendo los super árboles, el principal atractivo de este lugar. Así que vamos a ver qué nos encontramos en los jardines de la bahía de Singapur. Este lugar es de los más visitados de Singapur y no por nada. Tras de que es gratis entrar aquí en donde estamos en este momento, es gratis. Más adelante vamos a pagar para unas cosas espectaculares, pero venir a caminar por aquí y tener estas vistas que aquí entre la montaña ya se van viendo los super árboles es completamente gratis. Así que por lo que estoy viendo, los singapurenses se vienen para acá el fin de semana, hacen un picnic, se traen a toda la familia y tienen un día increíble. Los turistas también, pero los turistas venimos de paso. En cambio, para ellos me parece que es una actividad normal de fines de semana. Que o sea, imagínense tener esto para venir aquí a tardear el fin de semana sin costo alguno. Y algo súper tuanis, súper chilero, es que en este parque nos encontramos como zonas temáticas. Esta zona en la que estamos es una zona boscosa. Como ustedes pueden ver, están los árboles, los arbustos, hay palmas. Por este lado tenemos bambú, etcétera, etcétera. Y aquí lo que están haciendo es recrear esta zona del planeta. No sé si me explico. Y ojo que en este momento vamos a tener nuestro primer encuentro con un super árbol que tengo que decirles que de cerca es más gigante de lo que pensaba. ¿Qué es esto tan increíble? Y estando aquí frente a estos super árboles podemos observar algo muy interesante, y es que esto va muchísimo más allá de ser simplemente una estructura metálica gigante que atrae turismo. Para explicarles bien acerca de esto, vamos a ir a este puente que recorre los super árboles. Que recuerden que antes les conté que entrar aquí es gratis, pero hay ciertas cositas para las que usted puede pagar, como por ejemplo subir ahí arriba, que vale $5. Este es un super árbol especial, es diferente a los demás porque tiene un elevador en el centro que nos va a llevar arriba al puente, y quiero aprovechar para que veamos esta estructura. El árbol es completamente hueco por dentro. Simplemente es una estructura que por fuera está cubierta y nos hace la idea de que es un tronco. Subimos y estoy así como que, ¿qué acaba de suceder aquí? Ojo con las vistas que tenemos desde el puente. Esto es otro nivel. Aquí se puede apreciar perfectamente la majestuosidad de este lugar. Y ahora sí, ya que desde aquí se puede ver cómo se debe, les quiero contar que estos árboles, cada uno de los árboles que ven aquí, son una obra de arte. Son una de las mayores muestras de la bioconstrucción, que básicamente es la construcción amigable con los seres vivos y con el ambiente, generando el menor impacto posible al ambiente que lo rodea. Y ustedes se preguntarán cómo lograron eso, cómo funciona, cómo se come. Pues vamos a aprovechar que tenemos este árbol aquí frente a nosotros, esta partecita, para enseñarles que estos árboles, cada uno alberga miles de especies de plantas. Eso es como un arca de Noé de las plantas, donde tienen plantas únicas, plantas exóticas, plantas de
Singapur, plantas de muchísimos países, que además de verse hermosas y recubrir los árboles y darles esa especie de ilusión que hace parecer es un tronco, convierten a todos estos árboles en jardines verticales. Pero por supuesto, eso no es todo, eso no es lo más importante. ¿Ven estos sistemas que tienen arriba las copas de los árboles? Pues resulta que los árboles son completamente sostenibles y autosuficientes. Con esos sistemas que tienen en las copas, ellos recogen el agua de la lluvia y esa agua se utiliza para regar todas las plantas que hay por aquí y para poner a funcionar las diferentes fuentes que se encuentran en este parque, y además logran absorber la energía solar para convertirla en energía eléctrica y usarla para iluminarse a sí mismos. En la noche todo este parque se ilumina con energía que los mismos árboles producen, lo que hace que en este aspecto sea muy similar a las plantas con la fotosíntesis, lo que me está haciendo pensar seriamente en montar uno de estos en la casa. Nada más me faltan un par de millones de dólares y lo montamos. Y ahora, tomando en cuenta todo lo que les acabo de contar de este lugar y extra que se volvió uno de los lugares más visitados del país, aquí vienen millones de turistas al año. Esto lo vuelve simplemente una joya, esto es una estrella, un unicornio, esto es espectacular. Vamos a proceder a apreciar este puente por el que vamos caminando. De vez en cuando se mueve un toquecito porque, como pueden ver, está sostenido por estos cables, que los cables se mueven, no están completamente tensados. Entonces, no sé, da como cierto toquecito de que de verdad estamos entre los árboles. Y ojo también con las vistas que tenemos aquí desde el puente. Tenemos todo esto que ya se los he ido enseñando, pero además tenemos todo este otro lado. Aquí tenemos el impresionante hotel, allá tenemos la ciudad, por allá tenemos algo increíble que dentro de un rato lo vamos a ir a ver. Y además reservé algo especial para llevarlos al punto más alto de este parque. Todos los árboles que ven aquí miden entre 25 y 50 metros y vamos a ir a al super árbol, al más grande de todos. Y de las copas de los árboles pasamos al desierto árido. Esta es la zona que representa la parte del mundo en la que hay desierto. Como les comentaba antes, hay diferentes zonas. Antes estábamos en la zona boscosa. Esta es la zona árida, desértica. Dios guarde mi mamá en este lugar, porque yo no sé sus mamás, pero mi mamá es de la que le anda sacando hijos a todas las matas. Ya me vi yo prisionero en el aeropuerto por llevar hijos de cactus en la maleta. No sé si ustedes ya lo sabían, pero resulta que en México hay una parte de desierto enorme donde usted puede encontrar dunas, puede encontrar todo el ecosistema del desierto. Es una parte de la que normalmente no se habla mucho, me parece, en ese país, pero existe. Y justamente en esta parte del jardín de Singapur me estoy encontrando un montón de plantas que tienen que ser del desierto mexicano. Por ejemplo, tenemos esa de allá, tenemos este cactus de aquí. Prácticamente toda esta zona que están viendo aquí es de México. Y ojo con la planta que nos encontramos aquí, la planta de agave. No sé si es esta o con otra variación que hacen el tequila, pero de una planta de estas es que sale la materia prima para hacer el famoso tequila mexicano. Y este tipo de cactus que es así, toda una pelota de espinas, ¿se imaginan? ¡Qué rico caer por aquí! Además, vean el tamaño de estos cactus. Esto puede tener unos 4 o 5 metros de altura, tal vez, son enormes. Vean, la cuestión es la siguiente. Yo no soy el mayor fan de ver plantas y de ver flores, pero resulta que me emocioné viendo los ambientes que estábamos viendo afuera, y aquí en los jardines de la bahía se encuentra el invernadero más grande del mundo, relacionado con lo que les comentaba de Singapur, que todo lo quieren lo mejor del mundo. Este es el invernadero más grande del mundo, con una estructura impresionante que no lleva pilares dentro. Como pueden ver, todo por dentro es limpio, únicamente es exhibición. Es una obra de arte arquitectónica, y además por dentro se dice que esto es de lo mejor que ha parido la tierra en este ámbito, de los jardines más hermosos del planeta. Así que vamos a explorarlo, a ver por qué. Nos estamos encontrando que en este invernadero tienen nada más y nada menos que plantas de todos los continentes del mundo. El único que no tienen es de la Antártica. De hecho, que no sé si en la Antártica hay vegetación, pero tienen de todos
todos los demás tienen de América, de África, de Europa, de Oceanía. Vimos unas partes de Australia impresionantes. Vi unos árboles que nunca en mi vida había visto, que son como gorditos y delgados en la punta. Un dragón hecho como con trozos de madera increíble. Y ahora atrás mío me estoy encontrando, no sé si ustedes vieron la película de Rango. Yo asocio muchas cosas con las películas que veo, pero hay una película de un bichillo que se llama Rango y si no me equivoco, esta es la planta que sale en la película, que se va moviendo en busca de agua, si no me equivoco. No sé si esto se puede, pero me puse a tocarla y es durísima. Me imagino que para resistir el sol. Vean, este es uno de los árboles de los que les hablaba. Vean qué gordo que es aquí abajo y vean cómo se va haciendo súper delgadito y arriba ya solo tiene las ramitas. Esta especie que están viendo aquí es una especie de Australia y esta especie que les estoy poniendo aquí es una especie de Kenia, de África. Estábamos en el invernadero más grande del mundo y ahora vamos a pasar a probablemente la recreación de un bosque nuboso más impresionante del planeta. Pero antes estamos en la cima del árbol más grande de todos los superárboles. Quiero que aprecien conmigo la vista que tenemos desde aquí arriba para empezar a toda la ciudad. Tras de eso ya va cayendo el atardecer, entonces vean qué hermoso se ve. Después, como este es el árbol más grande de todos, podemos ver cómo son los otros superárboles desde más arriba. Y nos encontramos que al igual que este, todos tienen los paneles solares que son los que le dan la energía que antes les comenté. Y a diferencia de este, los otros tienen un sistema que les permite recolectar agua. También desde aquí podemos apreciar el tamaño completo de todo el jardín, que es un poquito más pequeño que el de mi casa, pero tiene alrededor de 100 hectáreas de terreno. Además, recuerdan que en el video que hicimos en la ciudad de Singapur me llamaba demasiado la atención ver cómo la ciudad y el bosque estaban combinados. Pues resulta y me di cuenta en este lugar que es porque Singapur lo que busca es ser una ciudad en medio de un jardín. No tener jardines ni parques en la ciudad, sino que la ciudad esté dentro del jardín, y eso es lo que representa este parque. Aquí sí podemos dimensionar muchísimo mejor en dónde estamos. De hecho, que asomarse y ver para abajo hasta que da cosa. Este es un observatorio 360 que le da vuelta a toda la copa del árbol básicamente. Y esto es a lo que me refiero. Usted se asoma en la baranda y ve la caída para abajo, y además ese es el puente que estuvimos recorriendo antes, para que se hagan una idea de la altura de este lugar. Es emocionante estar recorriendo esta estructura desde adentro porque desde afuera no se le ve tanto detalle. Usted nada más ve el árbol, ve que se abre y que tiene una bonita forma, pero aquí podemos ver hasta el más mínimo detalle, cada cable que prende una lucecita, porque esto de noche se ilumina y esto probablemente va a ser otro nivel. Vemos toda la estructura que sostiene el jardín vertical, y además en especial este tiene un deck que es en el que estábamos ahí arriba. Además, hasta bajar de aquí es una experiencia. En teoría esto nos hace la idea de que nos estamos alejando del techo, básicamente que estamos bajando en un camino de flores. Vean que tuanis. ¡No! Y allá arriba quedó el deck, ya estamos abajo. Aquí sí se pasaron de verdura. Recrearon una cascada. Esta que tienen aquí es la cascada artificial más grande del planeta. Está dentro de la recreación del bosque nuboso que tienen en Singapur, dentro de una arquitectura increíble. De hecho, la recrearon tan bien que con solo acercarse a la cascada uno se moja todo. Es como una cascada de Costa Rica, igual. Vean este lugar por dentro. Es que, ¿qué es lo que está haciendo esta gente aquí? Por Dios, ¿cuántos años nos llevan adelante? Resulta que aquí el tour es al revés. Aquí empezamos en la cima de la montaña y vamos bajando. Entonces vamos a ver cómo llegamos allá arriba. Estamos en el 7º piso y este lugar se llama El Mundo Perdido. Y tenemos que ir más allá de lo simplemente increíble que se ve esto a la vista. Tenemos que tener en cuenta que en este domo que está al nivel del mar están recreando un bosque que solo puede ser posible a lo mínimo a 3000 metros de altura sobre el nivel del mar, y que además, para que se dé este tipo de bosque, la montaña tiene que estar en una zona en la que no haya estación seca, en la que llueva todo el año. Si no me equivoco, esos son los países intertropicales, como mi amado país Costa Rica y todo Centroamérica y parte de Sudamérica. Así que lo que están logrando aquí con tecnología es algo impresionante, porque para sostener esta montaña, porque realmente esto es una montaña y es muy tuanis porque está hecha tal cual. En la parte más alta usted se encuentra especies que son más cortas, como en los picos de las montañas. Al medio hay plantas un poquito más grandes y abajo ya los árboles normales que conocemos, porque en la vida real así es como está distribuida la vegetación en una montaña. Y para sostener
todo esto, porque todo es real, todas las plantas que ven aquí son reales, con tecnología, lo que hacen es tener completamente controlada la temperatura. Todo esto es un ambiente controlado y además tienen sistemas que controlan los niveles de humedad, porque este tipo de planta, al ser de un bosque nuboso, requiere de la niebla. Eso es lo que la mantiene húmeda, lo que la mantiene con vida, lo que le da el agua. Y en este domo, adivinen qué. En este lugar existe la niebla. En ciertas horas del día, todo este lugar se cubre de una niebla espesa que le da vida a toda la vegetación que está aquí adentro y que además hace que esto se vea como un bosque nuboso real. Así que lo que les voy a decir en este momento sería naturalmente imposible, pero estamos en Singapur. Estoy en un bosque nuboso y al frente tengo vista al mar. ¿Qué es esta locura? Vean las vistas del atardecer. Ya quedan los últimos rayitos de sol. Los atardeceres aquí en Singapur son hermosos y más desde este lugar. Amigos, y finalmente para terminar con el día de hoy en el que no hemos hecho nada más que sorprendernos cada vez más con todo lo que nos encontramos en este parque, nos vinimos a ver los superárboles de noche, que es completamente otra cosa. Lo mejor de todo es que salimos corriendo porque a las 7:45 en punto hay un show de luces impresionante. Es un espectáculo audiovisual en el que todas las luces de todos los árboles van reaccionando de acuerdo a la música. La música es como una orquesta, es como música épica, entonces se vuelve una experiencia increíble. Aquí les estoy dejando un poquito de lo que nos encontramos y ahí se logra escuchar la música de la que les estoy hablando también. Bueno, amigos míos, aquí finalmente se acaba el video de hoy. Qué día más increíble en los bosques del futuro de Singapur. Cuéntenme qué les pareció este lugar. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos del futuro.